Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Una vez más, llegamos hasta sus hogares a través de la pantalla de televisión en un programa más de Ve y Dile a las Iglesias a través de su canal 21. Y estamos aquí en el municipio Fernández Feo, en El Piñal, sector Naranjales, en Valle Lorena, en la casa de nuestra hermana Hortensia Franco, y el cual también les saluda a cada uno de ustedes. Por ejemplo, aquí tras mío tenemos a nuestro hermano y nuestra hermana, y también nuestro hermano, y aquí nuestra hermana Hortensia, y la hermanita, y la hermana, los cuales les dan un saludo a ustedes en el nombre de nuestro grande y Salvador Jesucristo. Y también aquí está nuestro hermano Riascos, que les saluda brevemente. Dios le bendiga. Los saludo en el nombre glorioso de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Es un placer para todos y cada uno de nosotros estar en esta humilde casa compartiendo las maravillas del que nos creó, para de esta manera honrarle satisfactoriamente de tal forma que podamos ser aceptos por Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos en este día, nuevamente vamos a tocar sobre la grandeza del nombre de Jesucristo. Y vamos a ubicarnos en Filipenses capítulo 2 y el verso 1 que nos dice en el nombre de Jesús: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y nos declara: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estimado amigo y hermano, hemos venido tocando la grandeza del nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y el verso 11, nos declara la palabra: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si no hay otro nombre, hermano Jaime, ¿cuál entonces sería el nombre? Si no hay otro nombre, hermanos, no podríamos de ninguna manera apiarnos de un nombre diferente al que logra obtener nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo.
Entonces nos declara que es el único nombre. Y Filipenses nos dice que este nombre está sobre todo nombre. En el Antiguo Testamento conseguimos un montón de nombres con los cuales muchos invocan a Dios. Por ejemplo, tenemos la Torá, y en la Torá hay 72 son nombres que utiliza el pueblo judío para invocar a Dios. Y cada nombre de estos, ellos lo hacen con una solemnidad tremenda. También tenemos que otras personas tienen 99 nombres. Otros tienen 100 nombres para invocar a Dios. Y déjeme decirle que ninguno de estos nombres sirve para obtener salvación. ¿Por qué no sirve para obtener salvación? ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. Si dice que no hay, cuando Dios dice no, es no. Y cuando la palabra dice no, es no. Ahí no sirve Jehová, ahí no sirve Yahvé, ahí no sirve Jehová Paz, ahí no sirve ninguno de esos nombres. Ninguno. Los podrán utilizar para otras cosas, menos para salvación. Y si dice que no lo hay, no lo hay. Entonces, nos declara la palabra, como nos dice en el Evangelio según San Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí hay algo que tenemos que tener cuidado, es los que creen en su nombre. Amén. En su nombre. Y su nombre no es Padre, no es Hijo, no es Espíritu. Su nombre es Jesucristo. Amén. Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre que Dios nos dio para la salvación y la revelación es que era Jesús el ungido, Jesús Cristo, el Mesías, el prometido. Y él dijo, porque el Señor me ha ungido por cuanto está sobre mí y me ha enviado a predicar las buenas nuevas y el día agradable al Señor. Déjeme decirle, estimado amigo, solamente se nos dio el nombre de Jesucristo. ¿Por qué solamente el nombre? Porque el profeta ya nos había dicho de esta manera: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o Dios entre nosotros. Amén. Y déjeme decirle algo más. En Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Oiga, cuando dice hijo nos es dado, es porque era para todos, para todo el mundo. En Isaías 9:6, la palabra nos dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando dice un niño nos es nacido, hijo nos es dado, está hablando que es para todos, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos. ¿Por qué es para todos? En el Evangelio según San Juan nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y cuando dice nos es dado, es que nos lo dio en el nombre de Jesucristo, en el cumplimiento de todas las promesas. Y nos declara que este niño trae un nombre que es admirable. ¿Admirable por qué? Porque en él se encuentra todo. En este nombre se encuentra el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu, el nombre del Cordero, el nombre del abogado, el nombre del juez, el nombre del Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y en este nombre está todo el poder. O sea que todos los poderes están en el nombre de Jesucristo. Por eso, estimado amigo, se nos da este único nombre que es sobre todo nombre. Sobre todos los nombres que están en el Antiguo Testamento. Sobre todos los nombres que el hombre tiene. Sobre todos los dioses que el hombre se ha inventado. Sobre todas las doctrinas y estrategias humanas está el nombre de Jesucristo. Aún sobre el nombre que te dio tu padre y tu madre, este nombre es invocado sobre la vida nuestra y automáticamente el nombre nuestro queda escondido porque por encima de ellos está el nombre de Jesucristo. Al ser invocado el nombre de Jesucristo, Dios nunca nos recuerda con el nombre antiguo. Dios lo que ve en nosotros es a su Hijo, porque nos hace miembros del cuerpo de Cristo y lo que es invocado sobre nosotros es un solo nombre, donde se centra toda la autoridad, ayer, hoy y por los siglos. En él no hay sombra de variación alguna. Jesucristo es el mismo por todas las edades y por la eternidad. Como Cristo, en él no hay sombra de mudanza alguna. Por eso es el nombre sobre todo nombre. Así es. No existe nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque solamente Dios dio un solo nombre y su nombre es Jesús. Entonces, si ese nombre es Jesucristo, todo lo que esté fuera de Jesús no tiene valor. No tiene ningún valor. Todo lo que esté fuera del nombre de Jesucristo, óigame muy bien, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque la vida está en Jesucristo. La resurrección está en Cristo. La eternidad está en Cristo. La sanidad está en Cristo. El abogado está en Cristo. El juez está en Cristo. El cordero está en Cristo. El león de la tribu de Judá vencedor está en Cristo. En otras palabras, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y desde hoy, mi eternidad está unida a Cristo Jesús. Y para ser eterno, nos dice: ¿no sabéis que el que se une al Señor
un espíritu es con él. Como el espíritu en la eternidad, en la vida, lo es todo, en él comienza todo y en él termina todo. Entonces déjenme decirles, nosotros en él estamos completos. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos en B y Lidia a la iglesia. Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento. Bien, una vez más, regresamos de nuevo al programa de Biblia a las iglesias. Y ahora vamos a tocar el tema sobre de tal manera, es muy conocido por todos, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único engendrado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió su Hijo Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Note, para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre. ¿Se da cuenta que Dios todo lo encerró con el nombre? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Dice, porque sus obras eran malas. Entonces déjenme decirle algo, hermano, a todos ustedes. Si Jesucristo es la luz del mundo, entonces el mundo ¿cómo estaba? En tinieblas. En tinieblas. Si la luz es la vida, las tinieblas ¿qué son? La muerte. Entonces, cuando Cristo le dice al pueblo, yo soy la luz del mundo, le está diciendo, yo soy la vida. Porque ¿cómo consiguió el mundo? En tinieblas y muerto. Y muerto sin Dios. Óigame muy bien, pero estos muertos comían. Estos muertos caminaban. Estos muertos trabajaban. Pero Dios los encontró tan muertos que les dijo, yo soy la única fuente de vida. A ver cómo lo dice. Yo soy la única fuente de vida eterna. Si Dios era la única fuente de vida eterna, le está diciendo al mundo que era el único que tenía vida. Entonces, ¿cómo estaba el mundo? Estaban muertos. Estaban muertos. Encontró a todos muertos. Y les dijo que Él era el único que tenía vida. Y que Él era el único que tenía luz. Porque la luz es la vida. La tiniebla es la muerte. Y déjeme decirle, a los judíos les dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y a vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero también les dice ahí, ¿y no queréis venir a mí para que tengan vida?
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La palabra en abundancia es la tengan eterna. Porque la vida que tenían era temporal y estaban muertos en delitos y pecados. En otras palabras, muertos sin Dios. Entonces, si la muerte es la separación del hombre de Dios, y a pesar de que el pueblo de Israel tenía unas leyes y se guiaba por unas leyes, pero esas leyes nunca le dieron vida. ¿Por qué no le dieron vida a esas leyes? Porque esas leyes fueron dadas para regular el pecado, no para perdonar el pecado, no para quitar el pecado, no para limpiar al pecador, sino para regular el pecado. Y Cristo es la revelación de la justicia de Dios. Y la revelación de la justicia de Dios, ¿por qué? Porque vino para darle lo que la ley no podía darle, vida. Y Él vino para darle vida. Y lo demostró resucitando a Lázaro. Cuando les dijo, yo soy la resurrección y ¿qué? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Y el que vive y cree en mí, note que le dice, no morirá para siempre. La palabra para siempre significa no morirá eternamente. Entonces no está hablando de muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Porque todos los hombres los encontró muertos. Hermanos, si Jesucristo, que es la vida, consiguió a su pueblo muerto, ¿cómo estaría el pueblo gentil? Al menos el judío tenía unas leyes que Dios les había dado. Pero el pueblo gentil no tenía leyes. Por eso es que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 10 de Romanos estas palabras. Vamos a leerlas de esta manera. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia de Dios han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y hay una pregunta, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. Y por ir tras las obras de la ley, tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo, roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, no conforme a la sabiduría. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y hasta el día de hoy, ellos no se han sujetado. ¿Qué hacen con este nombre de Jesucristo? ¿Uno judío sabe cómo tratan el nombre de Jesús? El cerdo. Eso quiere decir el cerdo. Otros judíos dicen es el mulo o la bestia.
Y nos dicen a nosotros que para nombrar el nombre de Jesucristo, usted tiene que hacerlo en hebreo. Pero yo soy español. Yo de hebreo no conozco ni tío. Lo único que conozco es que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y cuando yo invoco a Jesucristo estoy hablando del que se dio a sí mismo por mis pecados, del que cargó mis culpas, del que llevó mis faltas sobre él, del que sufrió mis dolores, mis quebrantos, del que fue abatido por toda mi maldad, porque mi pecado fue sobre él. Y déjeme decirle algo. Si todo fue sobre él, y él en vez de darme muerte, lo que hizo fue darme vida, santificarme, redimirme, perdonarme, para que hoy en día se pare un hombre a decirme que si no invoco el nombre de Jesús en hebreo, ¿no soy salvo? No, amigo. Menos mal que la salvación es por el Espíritu y en el Espíritu. Y para demostrarme Dios a mí que puedo invocar a Dios, ese nombre admirable que se puede invocar en cualquier lengua, que la cual los otros nombres no se podían. Por eso es admirable. Y la palabra admirable no es otra cosa que el hombre mira y admira el sol de justicia manifestado en Jesucristo. Mirad a mí, dice el Señor, y sé salvos todos los términos de la tierra. Y para mandar anunciarme este nombre, derramó su espíritu hablando en todos los idiomas del mundo, en todos los idiomas del mundo, las maravillas de Dios. Entonces, por eso, hermanos, es que Dios mandó a los apóstoles, 12 apóstoles, a predicar este evangelio, esta palabra a todo el mundo. Y antes de mandarlos, derramó el Espíritu Santo diciendo que no había diferencia de lengua. Habló en todos los lenguajes porque era para todo el mundo. Él nunca dijo, vaya y prediquen en hebreo o enseñen en hebreo a todos los de la tierra. Jamás lo dijo. Y predicaste evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado porque permanece en la muerte. Hoy se han levantado una multitud de judíos hablando pestes, horrores contra el nombre de Jesús. Pero de estos habló Judas. Dice que Dios se manifestará para dar el castigo a los impíos y a los hombres impíos que hablaron cosas impías contra él. ¿A que no dice que a los que hablaron contra Yeshua, sino contra Jesús? A ese nombre que se insulta, a ese nombre que se aborrece, a ese nombre que no quieren, a ese nombre que difaman, a ese nombre que no es nada para ustedes, pero que para nosotros es Dios sobre todas las cosas. Y a su nombre la gloria. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta ya. Ya estamos de vuelta en su programa aquí, Baby a las Iglesias. Y estábamos tocando el tema de
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Pero, ¿para quién es el fin de la ley? Para justicia a todo aquel que cree. Y el que no cree en Cristo sigue con la ley. Por eso es que usted consigue gente que dice, es que la ley no se ha terminado. No, la ley se termina es para el que está en Cristo. El fin de la ley es para el que cree en Cristo. ¿No? Pablo declara, porque yo por la ley soy muerto. ¿Por qué dice estas palabras? Porque en Romanos también dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y si Cristo cumplió las leyes en su muerte, entonces nosotros siendo bautizados en su muerte, ¿no? También somos resucitados juntamente con Él. ¿Para qué? Para que andemos en una nueva vida. Si dicen una nueva vida, porque la ley de antigua pasaron. Entonces, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Y el adventista cree que el fin de la ley es Cristo? No. ¿Por qué el adventista no cree eso? Porque no es bautizado en el nombre de Jesucristo. No ha sido muerto en Cristo, ni ha resucitado en Cristo. ¿Quién nos dice esto? No lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Vámonos al capítulo 3 y el verso 27. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús nos hemos puesto a Cristo como una vestidura nueva, en el cual no hay judío ni gentil? Óigame muy bien. No hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Si somos un cuerpo en Cristo, Cristo fue el que cumplió la ley. Entonces declara, y no sabéis que todo aquel que se regresa a la ley de Cristo se ha desligado o se ha zafado, se ha desprendido. O sea, para él Cristo no existe. Y la justicia también se terminó al regresarse a la ley antigua. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús la adoración es en espíritu y la ley fue dada para la carne, no para el espíritu. Ningún espíritu se somete a la ley y la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Entonces déjeme decirle, para justicia, porque la justicia que es por la ley dice así: el que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿no? Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, porque esto es para hacer subir a Cristo y él ya se hace mucho tiempo. Y también quién descenderá al abismo, esto es para traer a Cristo abajo, ¿no? Y hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿dónde es que tiene que estar la palabra? Cerca de ti, en tu corazón. Pero esa palabra penetra por la fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra, y solamente existe una palabra. ¿Cuál es la palabra? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el verbo que se manifestó en carne para darle cumplimiento a todas las cosas. Ahora déjeme decirle una cosa. Este nombre de Jesucristo es un nombre admirable. ¿Por qué? Porque toda la gente en cualquier idioma lo puede invocar. Hasta un indio en su lengua primitiva puede invocarlo. A que los judíos al ver esto protestan porque ellos quieren que todo se lleve en hebreo.
Pero quien mandó a predicarle a todas las criaturas fue el mismo Jesús. Y de predicarle a toda criatura. ¿Acaso las criaturas hablan el mismo lenguaje? ¿Tienen el mismo idioma? ¿Tienen la misma escritura? Entonces, si eso es así, nadie se puede salvar si no pasa por el hebreo. ¿Cómo hacemos con el ignorante? Le vamos a ir a enredar la lengua. Si Cristo nos dio, derramó el Espíritu con una señal de hablar nuevas lenguas, y en cada idioma, el hombre que invoca a Jesús es salvo. ¿Por qué? Porque todo aquel que en él creyere, ¿en quién? ¿En quién? Díganlo duro. No será avergonzado. ¿Y qué más dice? Y apártese de iniquidad todo aquel que... Entonces, es el único nombre y hombre que en biología nació sin la concesión normal de hombre y mujer, sino del espíritu. En física negó la ley de la gravedad al caminar sobre el agua y ascender a los cielos. En economía refutó las matemáticas, alimentando a 5,000 personas, no contando mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces, y recogieron 12 canastas de migajas. En medicina curó enfermos, ciegos y paralíticos sin administrar una medicina. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. En este nombre se dividió la historia de antes y después. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Él es el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves del Hades y del infierno. Lo que Él abre nadie lo cierra. Y cuando usted entró por esa puerta a Cristo, el diablo no tiene nada que ver con su vida, porque Él venció al enemigo. Y el diablo no está en el cuerpo de Cristo, está en los mundanos y en todo aquel que no cree que Jesucristo es Dios. Porque la revelación de este nombre admirable no es Jesús, porque Jesús hay muchos. Está Jesús Alfredo, Jesús Gutiérrez, Jesús Jacinto, Jesús Irácides, tantos Jesús que hay. La revelación es que este Jesús es el Cristo. Esto fue lo que se le preguntó a Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros que algunos de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la revelación? De que Jesús es el Cristo. Existen muchos Jesús, pero ninguno es el Cristo. Solamente Él es Jesucristo. Lo que anunciaron los ángeles. He aquí les doy buenas nuevas, que os ha nacido hoy en la casa de David uno que es Cristo el Señor. Note esa palabra, Cristo el Señor. Y a este Jesús es el ungido, porque Él lo dijo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, la presencia de Dios está en Él, porque Él es el ungido, Él es el Cristo.
Por lo cual, estimado amigo, este es el único nombre que fue dado a los hombres para que el hombre que hable el idioma más enredado lo pueda invocar en mandarín, en alemán, en inglés, en francés, en portugués, en todos los idiomas, en japonés, en todos los idiomas del mundo, usted puede pronunciar su nombre. Por eso es admirable, porque ese es el nombre sobre todo nombre, que cubre, que pasa por encima. No hay nombre sobre esta tierra que esté por encima de Jesucristo. Y de ese nombre, que es Jesús, toma nombre la familia que está en los cielos y la que está en la tierra. ¿Cuál es la familia que está en los cielos? Todos los que han tomado el nombre de Jesucristo, se han unido a Él y han entrado en la promesa para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que estamos en el cielo. Estimado amigo, nosotros les invitamos a que usted se una al Señor Jesucristo. Él dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hemos venido a este lugar de El Piñal a predicar por una petición. Pero hemos estado trabajando y haciendo esta grabación bajo lluvia. Se nos ha ido la luz y sorteando toda esta problemática hemos llegado a este final, la cual le invitamos a usted también para que si a usted le interesa, envíenos un mensaje, llámenos e iremos a su casa y haremos un programa juntamente con su familia hablando del nombre sobre todo nombre, del nombre que protege, del nombre que cubre, del nombre que sana, del nombre que salva y del nombre que es eterno, como es el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga y será hasta un próximo programa de Fe y Vida en la Iglesia. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido.